vamos a hablar de un tema, tal vez ustedes han escuchado, amartiología, con H al comienzo. Amartiología. Amartiología. H al comienzo, ¿cierto? Bueno, alguno dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es amartiología? Amar con H, ¿no? Amartiología esta es con H, ¿no? Así que no es de amar. Bueno, sí es de amar a Dios, pero vamos a ver cómo debe ser. Amartiología, hermanos, es sencillamente la doctrina del pecado. Eso es amartiología, es la doctrina del pecado, ¿cierto? Y hay dos palabras claves. Una es amartima, amartima, también con H al comienzo, errar el blanco. Amartima significa errar ¿qué? El blanco. Y parábasis, 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 significa traspasar una línea roja. Entonces, en estos dos conceptos se involucra lo que es la doctrina del pecado. Errar al blanco quiere decir que Dios nos ha estipulado algo, nos ha mandado algo, pero nosotros no damos en el blanco. Ustedes han visto, de pronto lo han hecho, ¿cierto? Personas que juegan con un círculo donde hay diferentes círculos y hay un dardo que se lanza. ¿De a dónde debe llegar el dardo? Al blanco, a la parte central que es el blanco. Pues así pasa entonces con el pecado. No damos en el blanco. Tal vez quedamos por fuera de ese círculo o muy cerca, pero no quedamos en el blanco. Y también significa pasar una línea roja. ¿Usted se ha pasado alguna vez una línea roja? Sí, los que conducen, ¿cierto? De pronto en alguna ocasión alguien se ha pasado una línea ¿qué? En rojo. Y a Dios gracias no le ha pasado nada, pero le puede haber pasado, ¿no? Cuando pasamos una línea en rojo, ¿cierto? Algunos tal vez no la traspasan porque son muy juiciosos para manejar, ¿no? Como el hermano Orlando es muy juicioso y no va a traspasar una línea en rojo, ¿no es cierto? Pero quizá otras personas sí la están traspasando. Pues bien, traspasar esa línea en rojo, hablando de la parte pues de conducir, es peligrosa, es mala, no debe hacerse, pero mucho más negativo y más peligroso es traspasar la línea roja que Dios nos ha estipulado. Eso sí trae consecuencias muy funestas para nosotros. Dice en 1 Juan 3:4, si puede abrir su Biblia, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. El pecado es infracción de la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Traspasamos la línea roja, ¿no es cierto? No damos en el blanco. Santiago 2:11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea que cualquier cosa que nosotros hagamos en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, es pecado. Nosotros no podemos clasificar el pecado como se hacía en la iglesia tradicional, en pecado venial y pecado mortal. No, el pecado es uno solo. ¿Qué es lo que es diferente? Las consecuencias del pecado. Claro, una consecuencia del pecado, por ejemplo, de un asesinato, es mucho más grande que tal vez una mentira. Pero ambos son exactamente ¿qué? Pecados para Dios. Como estábamos viendo en la clase bautismal, no hay pecado, no hay mentira, por ejemplo, mentira piadosa. No, ese es un pecado piadoso, pero es pecado, porque va en contra de la voluntad de Dios. Así que todo lo que va en contra de Dios, de su voluntad, todo lo que desagrada a Dios es el pecado. El pecado realmente es algo espantoso. A veces nosotros no nos ponemos a pensar en esa situación, ¿no? Y tomamos la palabra pecado como muy livianamente.
Pero el pecado es algo que destruye, es algo que acaba con nuestra vida, primero espiritual, pero también física, vida familiar. ¿Cuántos matrimonios se han destruido por el pecado de uno de los miembros de la familia, cierto? Destruye la vida social. Las naciones están destruidas por el pecado. Las naciones no están destruidas por la economía, están destruidas por el pecado. El mundo está en decadencia, está destruido a causa del pecado. Así que el pecado es algo muy serio que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora alguno dice, no, pero es que ya yo soy cristiano y a mí me resbala. ¿No es cierto? No. Como cristianos tenemos que pensar muy seriamente en el pecado. El hecho de que usted haya nacido de nuevo, que haya entregado su vida al Señor Jesucristo, o más bien que Dios le haya buscado, no significa que usted no peque. Claro que peca, pero ya el pecado tiene que ser la excepción. Debe ser, mejor dicho, algo que no es lo común. Mucho menos vivir con un pecado y seguir viviendo en el pecado. Hay personas que viven en el pecado y siguen viviendo en el pecado. Esa persona puede arrepentirse, quizá, o puede tal vez llorar, derramar lágrimas, pero si no se aparta del pecado, si no deja de cometer, de hacer ese pecado, de nada le sirve, entre comillas, ese arrepentimiento. Así que todos tenemos que ver en una o en otra forma con el problema del pecado. Podemos pecar entonces en tres formas. Por hechos, cosas que nosotros hacemos contrarios a Dios. Podemos hacer por disposición. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dispuesto a lo malo. Eso dice la palabra del Señor. Dice que el corazón del ser humano es perverso. Está siempre en querer hacer ¿qué? Lo malo. Y por estado. Porque ya se ha formado entonces una vida de pecado y al ser humano le parece que está así que bien, como está actuando, como está obrando, le parece que eso es lo correcto desde su punto de vista. Entonces no olvidemos, hechos, disposición o por estado. Es como nosotros pecamos e incluye todo lo que es el pecado. El pecado tiene que ver con lo que nosotros hacemos, pero también con lo que dejamos de hacer. Es lo que llama el pecado de omisión. Y mire que muchas veces como que es mayor el pecado de omisión. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla los mandamientos de Dios. La Biblia nos dice lo que debemos hacer, pero nosotros no lo hacemos. Eso es una ¿qué? Omisión. Y eso es ¿qué? Pecado. Quizá más de lo que hacemos. Creo que dentro del pueblo cristiano, el pecado de omisión es quizá el más que prevalece. Porque quien que se llame cristiano no ha leído la palabra del Señor. Tiene que haberla leído, tiene que haber escuchado algo de la palabra del Señor o mucho de la palabra del Señor. Pero ¿cuánto de lo que dice la palabra del Señor nosotros lo hacemos? Omitimos y no lo hacemos. Eso es pecado. Por ejemplo, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos perdonar. Y entonces surge el interrogante, ¿será que lo hacemos? ¿Perdonamos realmente? ¿Usted ha perdonado a alguien que tal vez le ofendió, le maltrató, fue injusto? Y mucho más cuando seguimos en ese pecado, ¿cierto? Y entonces ya la conciencia comienza a carcomerse y piensa que está bien. Ese es un asunto importante, es una omisión, porque Dios nos dice que debemos de perdonar y no lo hacemos. Quizá puede ser el perdón de algún familiar. Quizá un esposo necesite ser perdonado por la esposa o viceversa. La esposa necesita ser perdonado por el esposo. Quizá los papás necesitan perdonar a un hijo, a una hija. Los hijos necesitan perdonar a sus papás, etcétera, etcétera. Y muchas situaciones tienen que ver con eso.
La palabra del Señor nos dice que nosotros debemos amar. ¿Cómo debemos amar? Lo dice la palabra del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a sí mismo. ¿Pero lo hacemos? Es el gran interrogante si lo hacemos. Entonces estamos omitiendo y estamos ¿qué? Pecando. La palabra del Señor nos dice que debemos guardar el día de reposo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Lo hacemos realmente? ¿Cumplimos el día de reposo? Y muchas otras situaciones. ¿Cómo nosotros entonces estamos pecando en muchas maneras, en muchas formas? Y tenemos nosotros que examinarnos personalmente. No piense en fulano de tal, ¿no? Piense en su propia vida. Por eso le dije al comienzo del mensaje. Yo estaba pensando en mi propia, ¿qué? Vida. Yo no estaba pensando en función de alguien, ¿no? Es que voy a predicar este mensaje para fulano de tal. No, estaba pensando, ese fulano de tal era ¿quién? Yo. Ese fulano de tal soy yo. Porque la palabra me tiene que hablar primero a mí para yo poder, ¿qué? Hablar la palabra. No podemos volvernos profesionales de la palabra, que tal vez buscar un texto y acomodarlo y ya hablar, como se dice, con las reglas de las normas de la exposición bíblica. No, primero tiene que ser una vivencia personal para tener la autoridad. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina porque hablaba muy bonito. No, claro, el Señor hablaba bonito, pero entre otras cosas, o generalmente más bien, no era tan bonito porque confrontaba precisamente con el pecado. Porque es que el tema del pecado a nadie le gusta. Todo quiere que hable bonito, ¿no? Hablemos de lo que Dios nos bendice. Hablemos de cómo Dios nos va a ayudar, cómo Dios nos va a prosperar, como hablan por ahí en algunas iglesias equivocadamente, pero no hable del pecado. Pero Cristo hablaba del pecado y confrontaba a las personas. Pero dice que la gente decía que enseñaba con mucha ¿qué? Autoridad. Hablaba con autoridad. Y eso debe ser así también en este tiempo. Hay una situación que se ha venido dando a través de los siglos, la controversia, ¿cierto? Y les voy a preguntar a ustedes que están aquí presentes y algunos que tal vez puedan después estar escuchando, ¿cierto? Dos situaciones. Primera, el hombre es pecador porque peca. ¿Se lo grabó en la mente? El hombre es pecador porque peca. ¿Sí? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Nadie? Bueno, voy a la segunda. A ver, el hombre peca porque es pecador. Ahora quedaron más embolatados. Primera, el hombre es pecador porque peca. Segundo, el hombre peca porque es ¿qué? Pecador. ¿Cuál de las dos escogen? El hermano Orlando y su esposita dicen que la segunda. Una sola es la verdad. El hombre peca porque es, o sea, la razón es porque su naturaleza es ¿qué? Pecadora. La otra es falsa porque se piensa que porque comete pecados es pecador, es al revés. Yo cometo, usted comete pecados porque ya es ¿qué? Pecador. Si no tuviera eso en su propia naturaleza, usted no pecaría. No tendría actos de pecado. No pensaría cosas malas, no hablaría cosas malas. Así que no se dejen desviar, ¿cierto? Esa es entonces la disyuntiva, la controversia, ¿cierto? Que surgió y que todavía está, ¿cierto? A pesar de que esas personas ya no existen, que es Pelagio y San Agustín, Agustín de Hipona. Pelagio, ¿qué decía? Pelagio estaba a favor de la segunda, que era que el hombre peca porque el hombre es pecador porque peca.
estaba a favor de la primera, perdón, no de la segunda, sino de la primera. Entonces, ¿qué dijo Pelagio? ¿Y qué es esa primera frase? Es desconocer el pecado original. Cuando usted y yo decimos el hombre es pecador porque peca, entonces está diciendo no hay pecado ¿qué? Original. No hay tal de pecado original, sino que el hombre nace bueno y la sociedad ¿qué? Lo corrompe. Eso dijo entonces Juan Jacobo Rousseau, el gran pensador de la Edad Media. El hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y a algunos les sonaba bien, y a algunos les suena bien, pero no es lo bíblico y no es lo correcto lo que Dios nos dice. Así que somos pecadores por la propia naturaleza. Hemos heredado de nuestros padres, estoy hablando de los primeros padres, de Adán y Eva, el pecado, la inclinación al pecado. La mancha del pecado está en cada uno de nosotros. Así que ese pecado es algo que está con nosotros, pero es algo que tiene una solución para no seguir ¿qué? Pecando, para hacer del pecado la excepción, no la norma general. Y vamos entonces a lo que dice en Romanos, el capítulo que leímos, el capítulo 3, vamos a leer el 9. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Seremos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores que Adán y Eva, por ejemplo? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar, ¿usted es mejor que Hitler? ¿Quién se considera mejor que Hitler? ¿Saben quién es Hitler? Porque si no sabe quién es Hitler, sí. No, yo creo que todos saben quién es Hitler, ¿no es cierto? El que acabó con los judíos, ¿cierto? 6 millones creo que fueron los judíos muertos, ¿cierto? Pero bueno, no pensemos entonces en Hitler, uno más criollo. Tal vez usted dice, no, yo no soy tan malo como Pablo Escobar. ¿Conocen a Pablo Escobar? ¿Lo escucharon? ¿Cierto? De pronto sí. Pero bueno, no digamos de Pablo Escobar. De pronto usted dice, yo soy más bueno que el vecino. Porque mi vecino vive peleando. Mi vecino pelea con la mujer. Mi vecino dice malas palabras. Mi vecino no va a la iglesia. ¿Cierto? Pero aquí dice, ¿será que somos nosotros mejores que ellos? ¿Y cuál es la respuesta que da aquí en Romanos el apóstol Pablo? En ninguna ¿qué? Manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hermanos, hay una tendencia en el mundo en general a considerarse bueno. Es que yo soy ¿qué? Bueno. ¿Por qué? Porque la comparación la hacen con aquellos que han cometido crímenes espantosos. Pero esa no es la comparación. La comparación nuestra debe ser con el Señor Jesús. Y entonces ahí sí agachamos la cabeza y decimos, yo no soy ¿qué? Bueno, yo no soy justo. Así que hermanos, no piense que usted es más bueno porque hace tales cosas. Somos exactamente iguales. En términos un poco para que entendamos, ¿cierto? Tenemos más nosotros de Hitler o de Pablo Escobar o de quién sabe quién otro, más tenemos que ver con ellos con el mismo Señor Jesucristo. Porque Él fue el único que no tuvo ¿qué? Pecado, fue el único justo, fue el único que no pecó. Así que, hermanos queridos, todo eso nos hace ver entonces las consecuencias del pecado. Y ahí lo dice en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ahora, eso lo dice la Biblia. Usted verá si lo cree, ¿no? Porque de pronto dice, cuando se escribió la Biblia, yo no estaba, pero yo soy ese uno. ¿Qué tal eso, no? Cuando escribieron eso, no estaba yo. Entonces, yo era ese uno. No, hermano, bájese de esa nube. ¿No es cierto? No hay justo ni aún uno. ¿Qué más? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, nosotros a veces nos preocupamos, y es cierto, decimos, pero ¿por qué la gente no entiende? Tanto que se le habla, se le dice, se le explica, se le predica, se le enseña, y no
hace lo que debe hacer. Es sencillo, hermanos queridos. No tenemos por qué devanarnos los sesos pensando qué es. ¿Por qué no lo entiende? No puede entender, no busca a Dios, ¿cierto? Porque se desviaron, el versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron, ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. Y nuevamente vuelve a repetir. No hay ni siquiera, ¿qué? Uno. No hay ni siquiera uno. Vamos entendiendo, hermanos queridos, la gravedad del pecado. Y mire lo que es la descripción. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, hermanos queridos. Las palabras, ¿cómo son entonces? Dice, es como sepulcro abierto su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Eso está hablando aquí el libro de Romanos. Su boca está llena de maldición y de amargura. Dos palabras tremendas. Maldición y amargura. Toda palabra que salga de nuestra boca debe ser una palabra no de maldición, sino de bendición, edificación para los demás. Ninguna maldición. Dios libre a un cristiano, a un creyente, de ser una persona que va soltando palabras, sobre todo en ciertos momentos. Tal vez cuando usted está airado, de pronto le da rienda suelta ¿a quién? A sus palabras, a la lengua. Es lo que dice Santiago, ¿no? Que la lengua no se puede controlar. Es como un fuego, incendia la rueda de la creación, ¿cierto? Y eso es, hermanos queridos, esa es la situación. Sepulcro abierto su garganta, su boca está llena de maldición y de amargura. La amargura es uno de los pecados que van persistiendo, va carcomiendo, poco a poco va ¿qué? Carcomiendo la vida de la persona. Cuando hay amargura en el corazón, quiere decir que hay algo que usted no ha podido perdonar, ¿cierto? Hay algo que le molesta, quizá hace muchos años. Yo he conocido personas, no aquí, en otros lugares, donde por años y por años, ¿cierto? Están recordando lo que pasó, con amargura. ¿Quién se está haciendo daño? Pues la misma persona, ¿cierto? Se está haciendo daño. Alguien dijo que aquel que anda en amargura y que no ha podido perdonar, es como si alguien se tomara poco a poco, cada día un sorbito de veneno. En el momento no lo mata, pero tanto va tomando que al final, ¿qué? Lo mata. No haga esa prueba, hermano, de ninguna manera haga esa prueba para comprobar si es cierto. Pero así es, hermanos, el pecado. ¿Qué más? Sus pies se apresuran para derramar, ¿qué? Sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué tremendo, y esa es la situación por la cual atraviesa el mundo en la actualidad. Pero lo que la palabra del Señor nos quiere mostrar es que nosotros realmente debemos, como hijos de Dios, ¿cierto?, ser personas diferentes de nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Personas totalmente diferentes al mundo. Porque ¿cuál entonces sería la diferencia con los demás? Si yo estoy siguiendo las corrientes de este mundo y si no sigo lo que dice la palabra del Señor. Vamos a ir un poquito más adelante, Romanos 7, 19 y 20.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿A usted le ha pasado? Bueno, yo gracias a nadie le ha pasado. Vamos a cerrar ya el mensaje. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Sino el pecado que mora en mí. Ahora, eso no es excusa para decir, no es que yo no fui, es que fue ¿quién? El pecado. Pero usted fue el que actuó. Así que no es salirse por la tangente, como se dice, no, es que es el pecado, es que es la debilidad, es que es la carne, es que es Satanás, ¿no es cierto? Esa expresión sí que la he escuchado en el transcurso de la vida cristiana. Satanás ¿qué? Me dominó. ¿Se me salió quién? ¿Quién se me salió? Se me salió el viejo hombre. Oiga, qué milagro tan grandioso. Cuando usted se me salió el viejo hombre, hay que hacerle una estatua porque usted realmente es un milagroso. No puede salirse el viejo hombre, porque el viejo hombre fue ¿qué? Crucificado. Eso dice la palabra del Señor. Así que fue crucificado, fue muerto. ¿Y cómo se le salió el muerto? ¿Cómo se le salió el viejo hombre? ¿Cierto? No, son excusas, hermanos, y elegantes y bonitas, ¿no? Para no cargar la responsabilidad, entonces decimos, no se me salió el viejo ¿qué? Hombre. Alguien dijo una mala palabra, ¿cierto? Siendo creyente y tal vez otro le escuchó y se dio cuenta y entonces dice, perdón, se me salió el viejo ¿qué? Hombre. Y quedó bien. Pero no quedó bien ¿con quién? Con Dios. El pecado es algo que realmente odia Dios. Dios odia al pecado. Escuche bien eso. Dios odia al pecado. Cada vez que usted y yo pecamos, Dios odia eso. ¿Sabe lo que eso significa, no? Si pensamos en el odio humano, ¿cierto? Cuando una persona odia a otro, ¿cómo será pensar en el odio de Dios? Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. No admite el pecado. Así que no podemos jugar con Dios. Si jugamos con Dios, vamos a quedar ¿qué? Muy mal. Vamos a pensar un momento en lo que pasó con el diluvio. Lo encontramos en Génesis, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. ¿Qué dijo Dios? Voy a raer de la faz de la tierra a toda alma ¿qué? Viviente. ¿A causa de qué? Del pecado. A causa de la maldad. Solamente salvaron ¿cuántos? 8, ¿cierto? Voy a raer por el pecado. ¿Lo hizo o no lo hizo? Dios lo hizo. Dios hizo el juicio por el pecado de la humanidad. Pero también Dios odia tanto al pecado que hay un lugar para aquellos que no se arrepienten. ¿Cómo se llama ese lugar? El infierno, ¿cierto? Está el infierno. Usted puede que no crea. Si quiere creerlo, no lo crea. Pero existe el infierno. Y usted irá al infierno creyendo o no creyendo en él. No piensa, como yo no creo en el infierno, pues no voy a ir allá. Todo aquel que no crea en Jesucristo como su Señor y Salvador, que no se arrepienta de sus pecados, irá ¿a dónde? Al infierno. ¿Cómo será entonces la situación cuando pensamos? ¿Usted quiere ir al infierno? No, yo no quiero ir al infierno. Por eso les estoy advirtiendo, ¿no es cierto? Quizá usted dice, es que es tierrita caliente. Allí voy a estar más en tierrita caliente, ¿cierto? Pero tal vez va a quedar chamuscado allí en el infierno. Existe el infierno, ¿cierto? Será el lugar. Será allí el lugar de llanto y crujir de ¿qué? De dientes. Ya no se podrá hacer absolutamente ¿qué? Nada. Mientras pueda, arrepientas. Mientras pueda, arrepientas.
para no ir al infierno. Pero lo tercero es que el pecado es tan odioso para el Señor, para nuestro Dios, que Él entregó a su Hijo por cada uno de nosotros. Fue masacrado, esa es la palabra. Cristo fue masacrado por el pecado tuyo y por el pecado, ¿qué? Mío. Esa masacre debería ser para ti y para mí. Pero por el amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios el Padre masacró, eso es literal, masacró a su Hijo, el Señor Jesucristo, para liberarnos a nosotros. Tres cosas entonces que nos enseñan del odio que tiene Dios para el pecado. Si usted no se sobrecoge por eso, no sé qué le sobrecogerá. Absolutamente nada. Pero cuando yo pienso cómo es que Dios destruyó todo un planeta a causa del pecado. ¿Cómo es que Dios tiene un lugar para aquellos que no han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, que es el infierno? ¿Y cómo es que Dios el Padre castigó a su Hijo, masacró a su Hijo, el Señor Jesucristo, para liberarnos a nosotros? ¿Qué nos debe llevar a eso, hermanos queridos? Nos debe llevar entonces a lo que leímos. Creo que leímos el Salmo 130. El Salmo 130. Comienza entonces con una frase muy importante. De lo profundo, oh Jehová, a ti que clamo. Debemos clamar por esa salvación, por el perdón. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Número 3, ya significa también Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Nadie se puede mantener en pie por el pecado. Pero vea lo que dice el 4. En ti hay ¿qué? Perdón. En el Señor hay ¿qué? Perdón. Y es lo que tenemos que hacer ante la atrocidad del pecado, la realidad del pecado, lo malo del pecado, la destrucción del pecado. Tenemos que pedir ¿qué? Perdón. Todos necesitamos pedir perdón a Dios. Pídale perdón al Señor en este día. Yo no conozco los pecados tuyos y gracias a Dios que no los conozco. Pero Dios sí que conoce el pecado. Yo puedo ver aquí personas y tal vez decir, no, yo creo que como no son tan pecadoras, ¿no? Pero Dios sí conoce ¿qué? El corazón tuyo y el corazón ¿qué? Mío. Dios conoce los pensamientos tuyos y los pensamientos míos, las palabras tuyas y las palabras mías, los actos tuyos y los actos míos, los conoce el Señor. No podemos escondernos en ninguna parte de la vista del Señor. En ti hay perdón. Ojalá esto le pidamos al Señor. Señor, perdóname. Ahora esto es para todos. No pienses solamente, no es para aquellos que no han hecho una profesión de fe en Cristo. No. Todos necesitamos ser ¿qué? Perdonados. Todos necesitamos el arrepentimiento genuino. El dejar ese pecado. ¿En qué pecado estás tú viviendo? Yo no lo sé. No conozco en qué pecado estarás tú viviendo. Pero si estás viviendo en algún pecado, ¿qué tiene que hacer? ¿Pedirle perdón a quién? A Dios. Pídale perdón a Dios. Apártese de ese pecado. Debe dejar de pecar. Si ha estado pecando por un año, tal vez por menos tiempo, por 10 años, con el mismo pecado, quiere decir que usted no es un hijo de Dios. Así de sencillo. No es hijo o no es una hija de Dios. Tal vez puede ser una persona religiosa. Y Dios no quiere personas
religiosos. El mundo está lleno de religiones, pero Dios quiere una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Eso es lo que significa el perdón verdadero, el arrepentimiento verdadero. Luego dice el versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra de qué? Esperado. Mi alma espera a Jehová. Usted puede esperar a Dios, confiar en el Señor, pedirle perdón al Señor, sea el pecado que sea. Pídale perdón ¿a quién? Al Señor. Podría ser algo, como ya lo dijimos, hemos hecho algo, estamos viviendo esa situación de pecado, o también puede ser algo en la ignorancia, ¿no? Porque pecamos también por ignorancia. Usted no piense, no, es que yo no lo sabía. Ponemos el ejemplo de aquel que no conoce la ley de la gravedad. ¿Sabe qué es la ley de la gravedad? Que todo cuerpo es atraído por el centro de la Tierra. Todo cuerpo es atraído por el centro de la Tierra. ¿Cierto? Hay una atracción. Por eso si usted se lanza desde un segundo piso, no sale para arriba. ¿Para dónde sale? Para abajo. Esa es la fuerza de la gravedad. ¿No es cierto? Pero usted, supongamos que usted dice, yo no conozco la fuerza de la gravedad, así que me voy a lanzar del piso 10º. Como no conozco la fuerza de la gravedad, pues no me va a pasar nada. Así es el pecado. Así usted no conozca, ¿cierto? Si usted comete algo en contra de Dios, ¿es qué? Pecado. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Es pecado. Además, con un agravante, porque todo ser humano, sea hijo de Dios o no sea hijo de Dios, tiene algo que el Señor colocó en nosotros, y es la conciencia. La conciencia de aquello que nos hace ver lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la conciencia ha sido entenebrecida por el pecado. Usted ya no sabe escoger entre lo que es bueno y lo que es ¿qué? Malo. Pero todos tenemos en la conciencia que es malo matar a otra persona. Todos. Todos sabemos que es malo, por ejemplo, denigrar de otra persona, levantar falsos testimonios, hablar calumnias, hablar falsedades, robar, etcétera, etcétera. Todo eso. Así que no podemos nosotros tener ninguna escapatoria. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. ¿Usted espera en Jehová? ¿Espera a Dios? Confíe en el Señor totalmente. Dios quiera que el pecado sea la excepción. No estoy hablando de que nunca vamos a dejar de pecar. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de pecar? ¿Cuándo será que dejemos de pecar? Cuando lleguemos a la presencia del Señor. Allí entonces dejaremos de pecar. Pero eso no es motivo para decir, bueno, como no puedo dejar de pecar, entonces se justifica el pecado. No, de ninguna manera se justifica el pecado. Dios quiere de nosotros entonces personas arrepentidas, personas que se arrepientan. Él dice que está presto a recibirnos cuando nos arrepentimos. No importa que usted lleve 30 años asistiendo a una iglesia o perteneciendo al Evangelio. Usted necesita ¿qué? Arrepentirse verdaderamente si no lo ha hecho. Puede ser que lleve muy poquito tiempo. Y tal vez esa persona que lleve menos tiempo, tal vez
necesiten menos que la persona que lleva mucho, ¿qué? Tiempo. Porque a veces se cae en la religiosidad, ceremonialismo. Y eso no es lo que Dios quiere, de ninguna manera. Dios quiere personas cambiadas y transformadas. Démosle gracias al Señor por lo que su palabra nos habla a nosotros, nos ha hablado a nosotros en este día. Y cada uno piense, cada uno reflexione, cada uno decida. Cada uno tiene que decidir, seguir y seguir en pecado o arrepentirse verdaderamente y dejar que el Señor Jesucristo gobierne su vida. Démosle gracias al Señor. Amado Padre, bendito Dios, tu palabra es muy clara, no hay justo ni aún uno. No podemos considerarnos nosotros buenos, porque no lo somos a causa del pecado. Pero gracias te damos, amado Padre, porque a través del sacrificio cruel de Cristo Jesús en el madero de la cruz, nosotros podemos ser salvos cuando depositamos toda nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser personas que pequemos por excepción, que no sea la práctica, amado Señor. Tú conoces lo que hay en cada uno de nosotros. Si hay algún pecado en el cual estamos viviendo, perdónanos, amado Señor, te lo rogamos. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal y el pecado. Pero eso solamente es la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por orar para bien en cada uno de nosotros. Que nuestro corazón sea un corazón sensible a tu palabra, a tu llamado, amado Señor. Perdónanos, amado Señor, todo pecado que hayamos cometido, amado Señor. Tú conoces a cada vida, tú conoces cada corazón que estamos aquí en esta mañana. Podemos hablar muy bonito, podemos cantar muy bonito, podemos quizá orar, amado Señor, pero si no hay un verdadero arrepentimiento, de nada va a servir, amado Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En ti esperamos, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.